Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? A partir de las necesidades que tiene esto en materia de cambios, de transformación, de actualizarse también en los tiempos. Y vamos a hablar sobre esto con Héctor Costa, que es abogado y que está en línea. Héctor, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. ¿Qué haces, Nico? Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Héctor, por el tiempo. Héctor, contame un poco, aparte de contextualizar este libro que acabamos de mencionar y que se va a estar presentando, contame un poco qué podemos tener en cuenta quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires sobre el Código Procesal Penal. ¿De qué nos defiende, de qué no, en qué nos complica, en qué no? Mira, en realidad, con el tema de la ley Cafiero todavía no se terminaron de trasladar determinados delitos y todas las competencias que tiene la ciudad. En realidad, muchos no los desconocen, pero la ciudad de Buenos Aires tiene su propia justicia. ¿Qué fue, Héctor? Perdón que te interrumpa. ¿Qué fue la ley Cafiero? ¿Me aclarás un poco eso? Sí, la ley Cafiero fue cuando en el año 94 se sanciona la Constitución Nacional, dice de que a partir de esa fecha, en realidad a partir del 1996, se empiezan a trasladar diferentes facultades para que la capital federal tenga su propio gobierno, como tenemos ahora, su propia justicia, su propia legislatura. Y empezaron a darle diferentes, por ejemplo, el tema del traslado de los delitos, las contravenciones, que todavía faltan pasar determinadas cosas, como por ejemplo el puerto y otras cosas más. En realidad, la justicia de la ciudad consta de dos partes. Una que es contenciosa administrativa, tributario y de consumo, y la otra que es penal, contravencional y de faltas. Este es el Código Procesal, o sea, el proceso es, digamos, el modo de cómo es el proceso, el paso por paso de cómo se investiga un delito o cómo te juzgan. Es un delito acusatorio, penal acusatorio, adversarial acusatorio. Es un libro que, digamos, es uno de los más modernos de lo que es Argentina, ¿no? Ahora que está en boga el Código Procesal Penal Federal, digamos que son casi exactas cosas que cambian. Digamos que es un código que está muy en boga y que muchos procesalistas lo investigan y lo toman como caballito de batalla. La verdad es que este libro es un libro que estuve casi 5 años escribiéndolo. Después se sumó un compañero que es acá también integrante de una fiscalía, y donde nosotros tratamos de poner nuestro mejor empeño para poder comentar este código. Hay otros códigos comentados, pero la verdad es que este es el último y es el más actualizado. Además, este código tiene una visión más defensista, ¿no? Que acusatoria, como tienen el resto de los códigos, y además los otros códigos, nada más, esto es una crítica, eran 2 directores que le daban a escribir a varias personas. Yo la verdad que no lo quise hacer así, no lo quisimos hacer así, dijimos vamos a escribirlo nosotros dos porque tenemos otra mirada. ¿Cómo sería eso, Héctor? Aclarame eso que perfilabas recién con respecto a lo acusatorio, de la mirada, ¿no? Contame un poco eso, ¿cómo es? Bueno, la mirada acusatoria es de parte siempre de la Fiscalía, ¿no? ¿Qué hace el fiscal en la ciudad de Buenos Aires? Acusa e investiga. El juez es un juez imparcial que decide, y el defensor también puede investigar, tiene más... En la ciudad de Buenos Aires el defensor tiene más herramientas que se le atribuyen, y el defensor lo que hace es cumplir su rol, que es defender. Pero cuando yo te digo que este código tiene un rol defensista es porque hay muchos fallos de las defensas y de defensores privados que lograron llegar a su cometido, donde a alguien que maneja, alguien que va a implementar una defensa de un asistido, de un imputado, como lo quieran llamar, de un cliente, lo puede usar y le va a dar una visión
de cómo es el proceso en la ciudad. A veces el proceso de la ciudad es complicado y no todos lo terminan de entender, porque muchos creen que es ir a una indagatoria cuando no es una indagatoria, es un acto de intimación de hechos, que ahí muchas veces se negocia con el fiscal, y en la indagatoria tenés que esperar, porque no podés, capaz negociás con el fiscal de instrucción y el fiscal de instrucción no quiere y terminás negociando con el fiscal de juicio, cuando se eleva a juicio. Entonces, a ver, este código tiene un montón de herramientas y tiene un montón de principios y de cosas que no conocen mucho y que es muy interesante para poder leerlo y poder comparar y poder tener para poder también aprender, ¿no? Porque en realidad siempre nosotros seguimos aprendiendo y estudiando en el mundo de la abogacía, todo va cambiando. Ahora están con el tema de la baja edad de imputabilidad. Bueno, te iba justo a llevar a eso, Héctor. Me das el pie ahí. Estamos hablando con Héctor Costa, que es abogado, que es autor también del título Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con Morel Quirno. Y te quería preguntar, por esto que se viene hablando mucho de la reiterancia también, ¿no? Esta norma que se aprobó en la legislatura porteña, y después por esto de la baja de la edad de imputabilidad. Te quería preguntar por esos dos temas que me parece que son los temas, te diría, casi centrales a los que más, sobre todo, bola le viene dando el jefe de gobierno porteño actual, ¿no? Jorge Macri. Sí. Bueno, a partir del tema de la baja, empiezo por la baja de la imputabilidad, después voy a algo otro más fácil. UNICEF recomienda que la edad no tiene que ser inferior a los 14 años. En eso creo que todos estamos de acuerdo. En el proyecto del gobierno dice que son 13 años. A mí, si me preguntan particularmente, yo estoy de acuerdo que a los 14 años se baje de los 16 a los 14 años. Es lo que la sociedad votó, lo que la sociedad también venía pregonando también en el otro gobierno, de que querían que bajen la edad de imputabilidad, porque recordemos que cuando, por ejemplo, uno va a Rosario, los gatilleros o los sicarios tienen 13, 14 años. Y cuando matan a una persona no reciben la misma pena que una persona adulta. Ahora, ahí Héctor, lo que entra también en tema de análisis es a partir de qué momento es también la conciencia y también en qué, y después algo en el orden de la responsabilidad también del Estado. Vos como Estado no podés solamente hacerte responsable de cuando llega el momento de meter en cana a alguien. Tener responsabilidades previas de qué pasó con ese ciudadano, ¿no? También antes. Está bien, pero ¿sabés lo que pasa? Es que lo que dice este proyecto es que se le va a dar, en el artículo 26, que se le va a dar un tratamiento educativo y curativo para evitar la reincidencia, ¿no? O sea, vos caes detenido, pero cuando caes detenido la detención tiene que cumplir orientándose a la educación, a la formación, a la resocialización y a la reinserción social del adolescente mediante la tutela de la dignidad humana. No es que vos delinquís y te van a tirar en una cárcel común. O sea, te van a llevar a un centro de detención juvenil donde vos vas a tener todas las herramientas de trabajador social, psicólogo, psiquiatra, médicos, para que vos te puedas reincidir en la sociedad. El tema es que vos tenés un problema acá. El problema es político. Que tenés un montón de chicos, por ejemplo, en Rosario, que prefieren ser sicario que trabajar. Pero no de 14 años, 18 años. Y muchas veces, ¿qué te hacen los narcos? Son vivos. Les dan una pistola, les dan un celular y le dicen, bueno, te doy 500.000 pesos. Ahí en todo caso el quilombo lo tenés con... Es un tema. Con qué estás haciendo vos también como autoridad que se la dejás también tan fácil a los narcos. Sí, ¿no? Pero esto no viene de ahora, esto ya viene de hace por supuesto. 10 años por lo menos. Rosario siempre fue la Chicago argentina. Tal cual. Siempre, pero siempre. En la historia argentina, si uno investiga o uno lee sobre la ciudad de Rosario, siempre fue la Chicago Argentina. Ahí, Héctor, el tema es que ahora tenés el tema de los narcos. ¿Sabés que me dejás reflexionando con eso que acabas de decir? Y te voy a llamar de vuelta porque se nos acaba el tiempo hoy, pero te voy a volver a contactar para que sigamos hablando de estos temas y del libro. Pero ahí también lo que me dejás picando es que, aparte, una sensación que estoy teniendo en estos momentos y en estos tiempos es que, aparte de hablar de la edad de imputabilidad, de entender en todo caso bien cómo funciona también la cabeza de los pibes y pibas a los 13,
13, 14 años, 15 años, 16 años, para saber, en todo caso, en qué momento se los puede culpabilizar de algo o en qué momento todavía hay que dar contención y ver qué se puede hacer, en todo caso, con esos casos particulares. Chiquito lo de la reiterancia. Sí. En la ciudad, cuando es una reiteración delictiva, es un factor agravante cuando es para dictar las prisiones preventivas, es eso solo. Bien. Y ahí lo que te quería sumar es que también algo que hay que debatir en todo caso y que me parece que hay que ya, de alguna manera, y esto es así, es bien político, hay que poder ordenar, es ya no importa quién la hizo antes, quién no la hizo antes, quién estuvo a la altura de las circunstancias en términos políticos y de gestión y quién no. Me parece que cuando hay problemáticas como lo que vos mencionabas recién de Rosario y demás, no importa quién fue el que gestionó antes, tiene que haber un acuerdo común y entre todos, en todo caso, llegar a un acuerdo para ver que esas políticas de Estado se puedan contener y sostener en el tiempo, ¿no? Pero bueno, exactamente, es un debate también amplio. Es un debate muy grande ese. Héctor, te mando un abrazo grande, te agradezco el tiempo. Gracias. Gracias. Ahí estaba Héctor Costa, abogado, autor del libro Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, hablando, por supuesto, de qué actualizaciones necesita y también de cuáles son los marcos jurídicos para estas cosas que se ponen en debate y que a veces quedan así, ¿no? Como títulos, suponemos de qué se trata o hacia dónde va, nadie entiende nada, pero bueno, igual se reproduce. Así que ahí estábamos hablando también de esos temas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0